Apaga las luces, sube el volumen y deja que la noche haga su trabajo. En Puebla, las piedras recuerdan más de lo que quisiéramos. Susurra el viento entre las cornisas de cantera. Las campanas doblan con un aviso que nadie confiesa entender del todo. Y en esas horas en que la ciudad parece contener la respiración, algunos relatos vuelven a caminar sobre los empedrados. Si te gustan estas historias, suscríbete y comparte. Y si tienes una leyenda que guardas, escríbela al correo en la descripción. Dicen que en la avenida 3 Oriente, no lejos de donde las luces de la catedral cambian de color, hay una casa cuya fachada todavía guarda la sombra de una noche que nadie olvidó. Casa número 2011, repetían las señoras del mercado como quien enumera una plegaria. Casa de piedra, portal alto, rejas trabajadas en hierro que en otoño brillaban con la humedad y en invierno crujían como si hablaran. La contaban con el gesto de quien teme llamar a algo por su nombre. Es la casa del que venció al animal. En aquellos tiempos, cuando las plazas aún olían a panela y a cera de iglesia, vivía allí don Pedro de Carvajal, un hombre a la vez respetado y temido. No era tirano, pero su apellido abría puertas. Sus fiestas reunían a quienes contaban y a quienes querían ser contados. Tenía una hija, Teodora, cuya risa llenaba los corredores con la misma claridad que el sol entra por la figura tallada en la madera de la puerta principal. Y en la cúspide de esa familia, un niño pequeño, Fernando, con la frente ancha de los Carvajal y los ojos curiosos de quienes sueñan con más mundo que el que les entregan los muros de su casa. Pero la ciudad, aunque decorosa, también tenía un lado que no cabía en las conversaciones de salón. Por las noches los pastores volvían a sus casas con los perros temblando. Por las mañanas las gallinas aparecían desplumadas y sin sentido. Un agricultor juró haber visto huellas enormes, como de una criatura que hubiera enterrado sus pasos en la tierra fresca. Otros afirmaron oír, muy lejos, un aullido que no era de lobo ni de perro. Un sonido que parecía desmembrar la calma, que llegaba como noticia y se quedaba como miedo. Se multiplicaron los pequeños signos, una oveja desaparecida, unas huellas en la niebla, y con ellos la voz pública. Aquello no era cosa de brujería menor ni de bandidos. Algo más antiguo oteaba los campos. Don Pedro podía haber escuchado en silencio. Podría haber cerrado persianas y fingido que los rumores no le alcanzaban. Pero su estirpe le obligaba a otra cosa, mostrar coraje. Las fiestas en su casa siguieron, aunque ahora los invitados llegaban con el rostro un poco más serio, con la canción menos dispuesta a la risa. La fiesta, cuando llegó, fue más asombrosa por la insistencia con la que don Pedro la sostuvo. Velas en candelabros, terciopelo en los salones, collares que tintineaban como pequeños juramentos. La ciudad acudió para ver aquella exhibición de riqueza que no sabía a duelo, pero que olía a desafío. Era una noche de luna llena, de esas en que la piedra recupera memoria y el aire se vuelve más denso. Los niños corrían entre mesas, las voces de mujeres anunciaban dulces en bandejas. La orquesta a ratos llenaba el patio con violines. Fernando se movía por allí con la desfachatez de los más pequeños, invisible para la cortesía adulta, visible para los ojos que siempre miran al más débil. La música, la conversación, el brillo de la plata, todo estaba dispuesto para que el miedo no encontrara cabida. Y sin embargo, la ciudad entera parecía contener el aliento. Lo que ocurrió esa noche no figura en los libros, no tiene acta ni talón de firma. Se transmite en bocas temblorosas, con variaciones como todo relato que se ha contado a la luz de la lumbre. Algunos dicen que la bestia entró por la reja abierta, otros que se aproximó como sombra, que se arrastró por las alcantarillas hasta el patio. Lo cierto es que en un instante que fue más ruido que tiempo, se oyó un alarido fuera de tono y un grito que salió de donde se guardan las voces más puras. Fernando dejó de reír. Corrieron hacia él y ya no pudieron encontrarlo. No hablaré de imágenes que no deben nombrarse. Basta decir que quedó un vacío que olía a humo y a tierra removida, una risa infantil suspendida en el aire, como una moneda clavada en la pared. Don Pedro, que había querido mostrar fortaleza, se derrumbó en los días que siguieron con la misma brutalidad con que el agua revienta una presa vieja.
Teodora cayó en una tristeza que le borró las mañanas. El vecindario, antes prudente en sus juicios, se unió en murmullos y rezos. Algunas señoras clavaron cruces pequeñas en los umbrales, y más de una familia dejó una plegaria junto a la puerta de la casa 2011. El tiempo, sin embargo, no cura de la misma manera para todos. Años después de aquella noche, cuando la herida todavía estaba abierta en la piedra, llegó a Puebla un joven soldado. Tenía la mirada endurecida de quien ha visto paisajes que no deben anunciarse. Llevaba en el hombro la marca de muchas marchas y, según contaron, una cicatriz que lo hacía parecer a la vez frágil y peligroso. Lo escoltaron hasta la casa de don Pedro con cierto recelo. La gente había aprendido que la valentía, cuando aparece, no siempre es agradable. Lo que aquel joven trajo consigo era algo que no se explicaba fácilmente. Se presentó con un saco cubierto de polvo de montaña y entre los pliegues algo que nadie quiso mirar directamente. Una cabeza que, según los que la vieron de reojo, conservaba la forma de una bestia, pero sin la violencia del momento. El rumor la llamó cabeza disecada, en un intento de domesticar el horror con palabras que sonaban a museo. El soldado dijo poco. Contó cómo la había seguido, cómo la había rastreado hasta las sierras donde la tierra guarda secretos distintos. No describió la casa como epopeya, la contó más bien como una cadena de instantes, una trampa, una emboscada, la estación en que la fuerza se volvió suficiente. Cuando la bestia dejó de moverse, dijo, la ciudad volvió a respirar un poco. No es que el miedo se extinguiera, al contrario, se volvió más profundo, como si en el lugar donde el peligro fue vencido hubiera quedado algo que ya no pertenecía a lo humano. Don Pedro, que había confiado en la prueba contra lo temible, permitió que el joven soldado permaneciera entre ellos. Pidió, en silencio o en voz baja, lo que tantas sagas antiguas reclamaban: una continuidad que solucionara, aunque fuera a medias, la herida. El soldado pidió la mano de Teodora. Se casaron en una ceremonia que tuvo más sobriedad que alegría, una unión que el pueblo miró como otra forma de cerrar un ciclo. Valor y amor sobre la pátina del horror. La Plaza Mayor vio crecer un pedestal que nadie se atrevió a llamar monumento a la victoria completa. Era más bien una memoria pública. La cabeza, colocada de forma que no fuera un trofeo vulgar, sino un recordatorio. Algunos colocaron flores, otros dejaron monedas. Los más supersticiosos insistían en que, en noches de luna llena, todavía se oía un gemido que no era exactamente el mismo que antes, un estruendo que parecía venir de las colinas y que recordaba a todos que la bestia había sido vencida, pero que aquel aullido había dejado una especie de marca en la atmósfera. Con el paso de los años, la historia se volvió costumbre. Los niños crecieron con la historia de Fernando. Algunos la usaban para no salir después del anochecer, otros para asustar a los que se escapaban a jugar. Hay una lección que suele surgir en relatos como este, apenas visible entre las rendijas de la narración. El valiente puede cambiar el curso de una repetición fatal. El amor puede ganar un combate que parecía perdido. Pero la memoria permanece. La piedra, como los viejos testigos, no olvida la noche en que la risa se fue. Y en Puebla, donde cada calle tiene un eco, nadie ignora que la valentía no borra el recuerdo del miedo. Lo contiene, lo convierte en advertencia, lo firma en el muro para que los que pasen lean con cuidado. Si hay algo que la historia de la Casa 2011 nos enseña, es a respetar los límites del asombro. No buscar el peligro por curiosidad, no forzar las puertas de lo que pertenece a la memoria ajena. Y también nos recuerda que la comunidad, cuando se une, puede convertir la pérdida en contención, en ritual. Se clavaron cruces, se rezaron misas, se llevaron velas. No afirmo que la religión hubiera sido la salvación. Afirmo que la gente se sostuvo en algo común, porque la soledad solo agrava los fantasmas. Pero la ciudad guarda otras fachadas que, aunque hermosas, esconden veneno. La segunda historia que quiero contarles vuelve a mirar la piedra, una casa famosa por su fachada de alfeñique, dulce en apariencia y amarga en lo que guarda.
Aquí cambia la voz. Prestaré ahora oído a quien dice haberlo visto con sus propios ojos, a quien aún tiene el temblor en la lengua cuando repasa las noches de su juventud. Llegué a Puebla cuando todavía creía en la impunidad de la curiosidad. Entonces era joven, y la juventud tiene esa confianza tonta. Y andaba con un hambre de lo que los libros no contaban. Me acuerdo de la casona en la calle del Alfeñique, desde la primera vez que la vi. Era como un pastel de cantera, con molduras que parecían glaseadas. Balcones con balaustres tan finos que uno juraría que podían deshacerse con un soplo. La gente, al pasar, bajaba la mirada por respeto o por miedo. Algunas la miraban con deseo de poseer una fachada perfecta donde poner sus propias historias. Pero detrás de aquella fachada, cualquiera que supiera observar veía un contraste. Ventanas que nunca brillaban por dentro, cortinas que se cerraban antes el anochecer, y un silencio que no pertenecía a la noche, sino a la casa misma, como si tuviera pulmones que respiraban en días distintos. Se dice que en 1807 llegó a la ciudad una mujer que nadie supo nombrar por completo. Algunas la llamaron señora, otras la llamaron por el apellido de la casona al que había venido a alquilar. Era de una belleza perturbadora, dijeron. Parecía tallada con la misma delicadeza que la fachada. Piel pálida, cabellos que caían como ceniza sobre sus hombros, ojos que brillaban con una luz que no era exactamente humana. Llevaba vestidos que parecían hechos de azúcar frío, con volantes que crujían al caminar. Se asentó en la casona como quien se coloca un sello sobre un libro, con calma y con decisión. Nadie le vio mostrar cartas de presentación. Nadie, al menos en voz alta, preguntó de dónde venía. Al principio, la presencia de la mujer fue motivo de curiosidad más que de miedo. Las vecinos decían que cosía y que daba pequeñas golosinas a las niñas del barrio. Los padres, siempre con ese equilibrio entre desconfianza y necesidad, aceptaban a medias los caramelos que la mujer ofrecía. Un dulce tiene la fuerza de la gratitud y la sospecha al mismo tiempo. Con el paso del tiempo, las madres notaron que algunos niños empezaban a fallar en sus juegos. Se dormían con más frecuencia, despertaban con pesadillas, y en la mañana sus miradas eran otras, como si miraran desde lejos. Empezaron a faltar nombres en la lista de los que regresaban a cenar. 2 hermanos, Matías y Julián, crecieron como todos los muchachos del barrio, con una mezcla de respeto y desafío a lo que los mayores llamaban peligro. Matías, el menor, era valiente de una forma que a veces era imprudente. Julián lo cuidaba con la seriedad de quien sabe que el mundo puede ser mezquino con el pequeño. Una tarde de octubre, cuando las hojas crujían como monedas bajo los pies, Matías oyó una voz en la calle. Una canción, mitad arrullo, mitad canto. La casa del Alfeñique parecía hacer sonar un timbre invisible que llamaba a los niños. Matías, que tenía la curiosidad encendida en la mirada, preguntó, y Julián, en un gesto casi paternal, le dijo que no entrara, que no se acercara. Pero la curiosidad tiene un filo que corta la obediencia. Matías, con la inocencia de quien no ha cumplido años suficientes para medir riesgos, se acercó a la verja. La narración que les entrego ahora proviene de un testigo. Yo estaba un poco lejos, trajinando con mi propio trabajo, pero vi cuando Matías cruzó el umbral. La mujer lo recibió en la penumbra del portal, con una sonrisa tan dulce que parecía un regalo envuelto en hoja de plata. Le ofreció una cosa pequeña, uno de esos dulces que se deshacen en la lengua, y le habló con palabras que, quién sabe por qué, sonaban a promesa. Matías se volvió hacia Julián y asintió con la cabeza, como quien quiere demostrar valor. Y entonces la puerta se cerró. No diré lo que ocurrió en el interior, porque las paredes todavía guardan ecos, y porque el pueblo, al revisarlo, prefiere envolver algunos detalles en mantel y no mostrarlos. Baste decir que Matías no regresó esa noche. Las campanas de la iglesia repicaron con menos solemnidad que la alarma que se armó entre los vecinos. Las mujeres empezaron a reunir cruces, tijeras, rosarios y todo aquello que la tradición suele usar para bordear lo que no alcanza la explicación.
La bulla del mercado fue reemplazada por una procesión improvisada de linternas y voces que iban a la casa del alfeñique para pedir explicaciones a la mujer que había aparecido como un azucarillo en primavera. La gente, a veces, sabe qué hacer cuando el miedo los toca. Se organizan. Los mayores que habían vivido otras crisis recordaron rituales que eran al mismo tiempo superstición y sostén. Puertas que se forran con ristras de ajo, cruces que se colocan a la vista, oraciones que se recitan en familia con la voz baja. Se tocaron las puertas del cura, se consultó al que decía saber de antiguos remedios, y se tejió una red de pasos que, por algunos, fueron considerados ridículos y por otros indispensables. Nadie, por favor recordarlo, debe tomar estas cosas como receta. Por respeto a la memoria y a las tradiciones, si alguna vez escuchas algo semejante en una casa real, no ingreses. Avisa a quienes cuidan el lugar, respeta la propiedad y deja que las autoridades y la comunidad actúen. No obstante, la curiosidad es una enfermedad que se alimenta de silencio. 2 hermanos no eran suficientes para apagar la inquietud del barrio, y la tensión fue creciendo como una sombra que se extiende hasta atrapar a todos. Los vecinos comenzaron a dividirse entre quienes querían enfrentar a la mujer con antorchas y quienes preferían esperar la intervención del clero. Se organizaron guardias nocturnas. Se vio a hombres con palos apostarse frente a la reja. La mujer, desde la casa que parecía hecha de dulces, a veces asomaba un pañuelo y dejaba que su risa se propagara como si fuera una campanilla. Algunos, con la temeridad propia de quien ha decidido ser valiente, dijeron haberla visto cambiar de forma en la penumbra. Una sombra que se alargaba, un aleteo, un movimiento que no correspondía a un cuerpo humano. Fue en una de esas noches que los hermanos, empujados por la mezcla de temor y deber, cruzaron la puerta con otros vecinos. Entraron con cruces en las manos y con la determinación de quien no quiere repetir un destino. Había algo en el aire que raspaba la voz, como si la casona respirara a compás distinto al de la ciudad. Los espejos, dijeron algunos, estaban empañados. Los muebles, cubiertos con sábanas que les daban a todo una apariencia de muerte anticipada. Al adentrarse, percibieron una fragancia dulzona, casi agradable al principio, que luego se tornó cargante. El olor se pegaba a los vestidos como una advertencia que no se leía, sino que se sentía. Las sombras danzaban al borde de la luz, y más de uno sintió que algo los observaba desde los rincones altos. Entonces ocurrió algo que cambió el pulso de la incursión. Matías apareció. O mejor dicho, la figura que antes había sido Matías avanzó hacia los suyos, pero con un paso que no pertenecía del todo a la infancia. Tenía los ojos abiertos de una manera que a todos les pareció antinatural. Era como si hubiera llevado cielo y noche en la misma mirada. Su cuerpo mostraba señales de lo que había pasado, y no eran solo marcas visibles. Había una quietud en él, una ausencia que los padres sintieron como desgarro. Los que lo conocían juraron que su voz, cuando habló, no salió de su garganta, sino de algún lugar más hondo, como si estuviera traduciendo un silencio. La presencia de Matías volvió la queja en la calle en algo más feroz. Algunos pidieron venganza, otros compasión. La casa del alfeñique, que había parecido solo un adorno más en la calle, se convirtió en epicentro de una disputa moral. ¿Cómo tratar aquello que parecía haber tocado a un niño y no lo había devorado por completo? Las familias que tenían niños cerraron las ventanas y clavaron rezos en las puertas. El clero, preocupado por la conmoción, envió a un sacerdote joven que no sabía todavía medir el precio de la fe cuando ésta se confronta con lo que no tiene nombre fácil. En la plaza se formaron grupos que debatían si la criatura, si es que se debía llamar así, había sido vencida o simplemente contenida. Algunos vecinos relataron haberla visto, en las noches, asomarse en las ventanas y tararear canciones que antes habían sido de los niños. Otros afirmaron oír risas femeninas que se mezclaban con el rumor del agua en las fuentes. Las historias pugnan por imponerse. Hay quienes sostienen que la nahuala, porque el nombre apareció en murmullos como un gentilicio que no se quiso otorgar en voz alta, se fragmentó, que parte de ella quedó en la casa y otra parte se llevó a algo más profundo. Hay quienes dicen que nunca se fue y que la belleza de su fachada es precisamente la trampa. La cosa, sin embargo, no se resolvió en esa primera confrontación. Matías volvió a su casa con un cuerpo y sin la plenitud de su alma. Julián,
que lo había protegido con una furia que parecía no pertenecer a su edad, llevaba en la nuca la marca de quien ha visto algo que lo verticaliza por dentro. La mujer, la dueña de la casona, mostró a ratos una serenidad que era peor que la ira. Nadie pudo obligarla a explicarse, y las palabras que ella dijeron al salir de su boca se escuchaban como versos que alguien recordó en la noche, frases que hablaban de pactos, de antiguos oficios, de música que atrae y que encadena. Pero en la ciudad de Puebla, donde la honra cuenta y la discreción también, nadie tuvo el valor de proclamar una sentencia concluyente sobre la mujer. Se hicieron juramentos, promesas de no dejarla sola, de vigilarla. Se hicieron también advertencias de no entrar en la casa por curiosidad, porque la curiosidad es la llave que muchos lugares usan para abrir su puerta más honda. Mientras todo esto se tejía, la narración, mi voz, se volvió un hilo que intentaba unir lo ocurrido en la avenida 3 Oriente con lo que ahora teníamos frente a nosotros: 2 casas, 2 dolores, una misma ciudad que parece almacenar sus miedos en piedra y en madera. La memoria se presentaba como una capa que no se borra con el tiempo. La casa que perdió a un niño reclamó su lugar con monumentos y con la quietud de la gente que aprende a mirar. La casa del alfeñique reclamaba su misterio con risas que se confunden con el viento. En ambas, la comunidad respondió a su manera, con rezos, con cruces, con antorchas, con juramentos que a veces eran más consuelo que acción. Quizá la parte más inquietante de todo esto es el modo en que la belleza no protegía, sino que engañaba. La piedra labrada y el alfeñique, el terciopelo y la sonrisa, todo era disfraz. Y si hay algo que las leyendas enseñan, es que el peligro suele vestir con la ropa de lo que más deseamos: amistad, renombre, dulzura. De ahí la advertencia que repiten los viejos: no te fíes de la fachada que brilla, mira lo que la rodea, escucha lo que el silencio dice. La noche se cerraba mientras los vecinos discutían planes y el cura llamaba a la prudencia. El rumor, esa sustancia inacible que nutre a los relatos, se movía de casa en casa, de baranda en baranda, y en algún rincón de la ciudad algunos niños seguían jugando sin saber que sus juegos eran la chispa que encendía nuevas historias. Pero la sombra que había tocado a Matías no se contentó con haber marcado a una sola familia. Algo en el aire tenía la textura de lo que se deja prometido, una risa que no acaba, una melodía que vuelve en octubre cuando las hojas caen, una advertencia que camina en la forma de quienes enseñan a sus hijos a no aceptar un dulce de la mano desconocida. La casa del alfeñique, con su fachada engañosamente dulce, no se iba a quedar sin hacer sentir su presencia. Las noches en que la luna se arrima a las cornisas, se escuchan pasos que no tienen dueño. Los hombres jóvenes que juraron proteger la calle sienten un peso en el pecho que no se explica con solo hablar de valentía. Y mientras la ciudad discute, la casa continúa con su respiración propia, con su capacidad de empañar la cordura de quienes se acercan demasiado. Es aquí donde la historia toma un giro que no puedo aún resolverles, no por falta de palabras, sino por respeto a la manera en que estas leyendas deben ser contadas. Hay momentos en que lo que se dice debe dejar espacio para que la noche haga su parte. Hay otros en que el relato exige un acto de coraje por parte del pueblo. Lo que puedo asegurarles hasta ahora es esto: la presencia de la mujer en la casona trajo desapariciones, que no se explican solo por el hambre o la maldad humana. Alteró el tejido de la infancia en un barrio que, hasta entonces, creyó en cierta seguridad. Y la respuesta colectiva, aunque brava y en ocasiones desesperada, no alcanzó a clausurar la pregunta. Pronto les diré cómo la comunidad terminó por enfrentar lo que habitaba dentro de esa fachada de azúcar, qué ritos, qué acciones, entre lo humano y el ancestral, se pusieron en marcha y cuáles fueron sus consecuencias. Por ahora, mientras la ciudad enciende una vela en la ventana y alguien deja una cruz en el umbral, queda la sensación de que Puebla es un libro de páginas gastadas, donde ciertos capítulos no terminan y vuelven a abrirse cuando menos lo imaginamos. Te atreves a caminar por esas calles en una noche de octubre. La mañana después de la noche en que Matías volvió, la calle olía a lo que siempre huele la ciudad después de un sobresalto colectivo, a café frío, a pan que nadie quiso vender con la misma confianza,
y a las conversaciones que se tiñen de incredulidad. Julián pasó las manos por la cara como quien intenta retirar una pesadilla adherida a la piel. Su cuerpo era joven, pero sus pasos estaban marcados por una vigilancia nueva, por una responsabilidad que parecía no corresponder a sus años. A su lado, los vecinos que aquella noche habían entrado a la casona intercambiaban miradas largas, como si en cada gesto buscaran un pasaje que justificara lo ocurrido. El cura, que no tardó en presentarse con su estola húmeda de sudor y su voz más grave de lo habitual, propuso una cosa que muchos esperaban, que la comunidad, bajo rituales y rezos, enfrentara aquello que había tocado a su infancia. Otros, sin embargo, invocaban remedios más antiguos. Las viejas del barrio propusieron entrar con tijeras abiertas, ramos de romero y la costumbre de escribir nombres en papel sellado con cera. Había quienes no confiaban en que una escapatoria espiritual bastara. Entre ellos se contaban 2 hombres que habían oído de un cazador que conocía técnicas para seguir huellas que no dejaban rastro. Ninguna solución, por sí sola, satisfacía a todos. Hubo una reunión larga, en la plaza, bajo el alero de la iglesia, y con la sombra del campanario como testigo. Las decisiones que se tomaron aquella mañana parecían salidas de una mezcla entre devoción y desesperación. Formar vigilias por las noches, colocar cruces en los umbrales, cercar la casa con cuerdas para que nadie entrara sin estar preparado, convocar al que supiera de antiguos remedios y al que supiera de armas en caso de que la situación lo permitiera. Se habló también de documentar lo ocurrido, anotar los nombres de los niños, las fechas de las desapariciones, las horas en que la mujer se dejaba ver. Pero todo eso tenía, al fondo, la misma motivación: recuperar la tranquilidad de las calles para que los niños volvieran a jugar sin miradas que agarraran su libertad. Durante los días que siguieron, la plaza se llenó de pequeños altares improvisados. Familias enteras dejaron frente a la casona prendas, juguetes, una vela encendida que era por la salud de aquellos que habían faltado. Esas ofrendas, según las ancianas, no eran superstición inútil, sino un modo de recobrar algo que parecía haberse roto, la certeza de que la comunidad no permitiría que la vida se fuera sin una resistencia. El primer plan serio para enfrentar a la mujer, si es que se podía llamar mujer a lo que a veces se pensaba que era algo entre figura humana y esencia, nació de una mezcla de coraje y astucia. Se decidió enviar a un pequeño grupo de los hombres más curtidos por la vida del pueblo a observar la casa desde lejos durante la noche, con lámparas cubiertas para no atraer su atención y con espejos pequeños para ver desde ángulos en que la nahuala pudiera no esperar ser vista. Se pidieron al cura oraciones que sirvieran como escudo y a las viejas remedios que funcionaran como ancla. La decisión no fue unánime. Hubo voces que pidieron paciencia y otras que exigieron acción inmediata. Al final, la urgencia de recuperar niños sonó más fuerte que cualquier cautela. La primera vigilia se realizó en una noche en que la luna no era completamente redonda. Su forma intermitente proyectaba sombras que parecían ondular con intención sobre la fachada del alfeñique. Los que se sentaron a observar eran una mezcla improbable: hombres con manos callosas, mujeres con ojos antiguos, un joven sacerdote con fe y dudas, y Julián, que no quiso faltar. Se colocaron espejos, como dijeron los más viejos, y en secreto algunas cadenas hechas con monedas viejas que, decían, atraían lo que cambiaba su forma por brillo. Pasaron las horas con la lentitud de quien observa una respiración ajena. Alrededor se escuchaba el agua de una fuente, el roce de una cortina y de vez en cuando un tarareo lejano que parecía jugar con la paciencia de los vigilantes. Fue hacia el amanecer cuando la casa dio un primer signo de vida intencional. Una ventana entreabrió un poco su postigo y una figura asomó su cabeza. Al principio se la confundió con un gesto de mujer recibiendo el alba. Después, los que miraban más de cerca notaron algo que no concordaba con la serenidad. La figura no parpadeaba. Era una mirada sostenida, sin el acto habitual de humedad, una precisión que no era humana. El ruido que siguió, un murmullo que podía pasar por canto, aferró a algunos de los presentes a la idea de que la criatura estaba dirigiendo su atención hacia la vigilancia. Julián sintió como un peso antiguo le presionaba la garganta. Algunos hombres, impulsados por su propia furia, quisieron ir a la puerta a gritar y a romperla. Los que tenían más edad lo desalentaron. No había necesidad de gestos que pudieran provocar al peligro sin tener claro un arreglo. La estrategia, dijeron en voz baja, debía ser contener,
no provocar. Esa noche, sin embargo, no hubo otro secuestro, tal vez porque el objeto que la nahuala buscaba, esa boca que llamaba a los chicos con dulces, ya había sido trastocada por la vigilancia. Tal vez porque la criatura medía sus movimientos con la prudencia de quien sabe que el odio puede volverse trampa. Lo que sí quedó claro fue que la casona no aceptaría ser cercada por siempre, exigiría su espacio, y si la comunidad quería cerrar su boca de misterio, debía encontrar un acto que devolviera a las piezas rotas algo parecido a la normalidad. Mientras se discutían planes, en las calles circulaban otros relatos que, con el tiempo, se fueron sumando a la leyenda. Algunos trabajadores que limpiaban la fachada por las mañanas aseguraron que los azulejos de alfeñique se humedecían como si alguien, por encima de la piedra, respirara. Una costurera dijo que su hilo se anudaba solo cuando pasaba cerca de la casa. Un pequeño comerciante afirmó que una noche, al cerrar su puesto, oyó una voz que le canturreó su nombre desde adentro de una floristería cercana. Pequeños indicios que mantenían la tensión. Lo que parecía doméstico no se había ido, y la ciudad no debía bajar la guardia. La segunda acción que tomó el vecindario fue más organizada y menos improvisada. Un grupo de mujeres, liderado por la señora que en el mercado vendía panes y remedios, propuso un ritual de protección que combinaba rezos y objetos que, según sus creencias, frenaban la penetración de lo extraño. Dijeron que la nahuala, como toda presencia que se alimenta de belleza, podía ser atada por cosas opuestas a su encanto. Espejos que no la halagasen, cintas opacas y la palabra repetida, en voz baja, por muchas bocas al mismo tiempo. Se acordó que cada familia metería en su puerta una cruz, una tijera abierta y una pequeña bolsa con romero. En muchos hogares, esto pasó a ser no solo un remedio, sino una ceremonia colectiva de cuidado. Cuando una comunidad actúa junta, se dice, algo del terror se diluye, porque deja de ser un padecimiento privado y se vuelve una responsabilidad compartida. Fue en una de las noches que siguieron a estos actos colectivos cuando la ciudad presenció la que, a la postre, sería llamada la Gran Confrontación. No hubo convocatorias oficiales. Los que entraron en la casona, según las versiones que circularon después, lo hicieron por voluntad propia, alimentados por la urgencia de recuperar lo que se había perdido y por un cansancio que ya no permitía postergar la decisión. Entraron con rosarios, con oraciones, con cruces y espejos, con la voz del cura que marcaba el compás y con el pulso de los que no aceptan la injusticia de un niño robado. La casa recibe a los intrusos con una atmósfera que parece estar hecha de sabor y memoria. No es solo fragancia, es una presión en el pecho que sugiere intenciones. Al cruzar el umbral, la luz se hace tenue, como si la casa misma, con su hábil fachada, decidiera cuál parte del mundo quería dejar que pasara. Los espejos, que en la calle servían para observar sin ser observados, dentro de la casona reflejaban formas que no coincidían con lo que había. Un espejo devolvía una sombra que jugaba a ser pájaro, otro la impresión de un traje que parecía estar hecho de azúcar que goteaba. La gente avanzó con pasos cortos, sujetando la oración como si fuera un báculo. Se cruzaron voces. Por aquí, cuidado, a la derecha, espejo, no mires fijo. Los muebles cubiertos se ofrecían como cuerpos que esperaban ser despertados. En el salón principal, dijeron los que entraron, apareció primero el canto. No era una voz humana, aunque sonaba como una madre que llama al niño. El canto desdoblaba una melodía que parecía conocer las canciones de cuna del barrio, y las versionaba con un timbre que no se quebraba. Matías apareció entonces en el borde de la luz. Caminó hacia ellos con la lentitud de quien no entiende del todo dónde está. La gente se lanzó a abrazarlo, a pedirle que hablara, a tocar su frente como quien trata de regresarlo a la realidad. Fue entonces cuando la figura de la mujer salió a su encuentro. No esperó a la violencia. No se mostró como un monstruo que devora. Se mostró como una oferta. Caminó hacia los que entraban con la serenidad de quien sabe que su encanto puede ser la última trampa. Tenía en las manos un cuenco con un polvillo brillante, como azúcar pulverizada. Al acercarse, su respiración llenó el salón de un dulzor que casi preservaba la calma. Sin embargo, en ese mismo aire había algo que rasgaba el cuerpo, una sensación de vacío que mojaba los ojos de los que conocían la leyenda. La mujer no les gritó, su voz fue un murmullo que quiso convencer. No hay que temer, una probadita no hace daño. ¿Acaso no es dulce lo que ofrezco? En el tumulto, alguien levantó un espejo.
El reflejo no la mostró como sería ver a una justiciera. En el vidrio, la mujer aparecía difusa, como si la luz no quisiera formar su contorno. El espejo sirvió para algo que no se esperaba. No la repelió por vanidad, sino que la descompuso. La nahuala, o la figura que así llamaron, dejó escapar un sonido que no era risa ni llanto, sino la mezcla de ambos. Se soltó en la sala un viento que no pertenecía a la casa y que desenredó el polvo de las cortinas. Algo en la forma física de la mujer comenzó a fragmentarse. Un pliegue se transformó en una sombra alada que golpeó contra el techo. Un gesto se volvió un maullido agudo que se perdió en un espejo cóncavo. Y por un instante la casa parecía llena de pequeños seres que corrían por los rincones, como si la presencia hubiera guardado en su cuerpo la capacidad de dividirse. La batalla, si se puede llamar así, fue más un conjunto de acciones pequeñas y decididas que un enfrentamiento de épica. Hubo crucifijos alzados, oraciones a coro, agua bendita esparcida sobre umbrales y la repetición continua de los nombres de los desaparecidos. Las casas, como se sabe, responden a la forma en que se les habla. Si se las nombra con temor, se encogen. Si se las nombra con obstinación, se rebelan. En la casona, cada nombre pronunciado se clavaba como un alfiler que retenía una tela de encanto. Cuando alguien mencionó Matías, una parte de la lucha cambió. El foco pasó de la figura femenina a lo que ella parecía haber tomado. Fue como si, al nombrar, la comunidad tejiera una cuerda que tiraba de la presencia hacia el mundo de los otros. Finalmente, con un ruido que algunos describieron como una caída de cristales, la cosa que era la mujer perdió forma en un gesto que no fue ni triunfo ni derrota. Algunos dijeron que se deshizo en humo que huele a canela. Otros que fue como si una máscara se rompiera y debajo ya no hubiera rostro. Matías cayó al suelo como si recuperaba una vida que se le había esquivado. Lo levantaron los suyos y su mirada, por un instante, se limpió y mostró la luz infantil que antes había estado ausente. La alegría que se sintió fue tanta que muchos creyeron que la historia había terminado para siempre. Pero la nahuala, aún fragmentada, no se extinguió en una noche. Las versiones que vinieron después, las mismas que alimentan la leyenda, insisten en que parte de ella quedó en la casa, como un eco que ya no toma forma completa, pero que subsiste en risas que no tienen dueña. Otros cuentan que se llevó trozos de lo que la ataba a la vida humana: un mechón de cabello, un anillo viejo, un pedazo de tela. Esos restos, según los viejos, son como semillas que esperan la mejor temporada para germinar. Matías recuperó la vida cotidiana en apariencia. Volvió a reír, a jugar a escondidas, a pelear con Julián como antes lo hacía. Pero hubo cosas que nunca regresaron con él. Una confianza completa. La entrega sin medida a los que lo cuidaban. Los ojos, aunque vivos, cargaban un pasmo que a veces se abría en la noche cuando estaba dormido. Y entonces su madre lo miraba con la cara enrojecida por la tristeza. Los curas dijeron que la fe puede acompañar la recuperación, que el alma repara con paciencia. Y en muchas casas se cerró la noche con una novena y una oración. La comunidad, por su parte, aprendió que la victoria no siempre tiene una línea clara de cierre, que el remedio temporal no extingue lo que habita en las grietas. Con el tiempo, la casa del alfeñique cambió su trato con la ciudad. Algunos años estuvo cerrada, con un letrero que anunciaba remodelaciones. Otros la ocuparon personas que no sabían de su historia y que se detuvieron a mirar su fachada con asombro. Los que trabajaron dentro contaron cosas que los futuros trabajadores repetirían. Un espejo que se empañaba sin razón, pasos en la noche que no pertenecían a nadie, una canción que se colaba entre los muros cuando octubre anunciaba su llegada. Testimonios que no prueban la existencia de nada, eso es seguro, pero sí muestran la persistencia de una sensación, la huella que ciertas experiencias dejan en el tejido de la ciudad. En la avenida Tres Oriente, por su parte, la memoria se volvió monumento. La cabeza disecada, si es que la palabra disecada no mutila la imaginación de la gente, no se mostró con exhibición morbosa, sino como objeto que recordaba la fragilidad que atravesó a una familia y a un barrio.
Don Pedro, Teodora y el joven soldado, con la alianza que formaron, se convirtieron en otra clase de lección, la del valor y su capacidad de generar rutinas de vigilancia. Pero la historia enseñó además que el heroísmo no borra el pasado, lo guarda como una señal que obliga a caminar con ojo más atento. En noches de luna, los que pasan por la avenida juran sentir un eco, un aullido que podría ser recuerdo, o podría ser el viento que juega con la orilla de la memoria. Lo que ambas leyendas revelan cuando una las pone juntas a la luz es una anatomía del miedo y de la resistencia que no se reduce a hechos, sino a maneras de vivir la ciudad. En una, la amenaza vino de algo que se come y se aprecia por su furia. En la otra, la amenaza adoptó la apariencia del regalo, del alfeñique, de lo que seduce. En los dos casos, la respuesta fue comunitaria. Rezos, cruces, antorchas, guardias nocturnas, un soldado que trajo la cabeza del animal y una colectividad que no permitió que la pérdida se naturalizara. Cada gesto fue una forma de decir no a lo que pretendía devorar la tranquilidad. Con todo, las leyendas persisten, y lo hacen porque la memoria humana necesita simbolizar lo que no entiende. Las piedras de Puebla, que ya eran testigos de tantas vidas, se vuelven aún más habladoras cuando la gente les presta oídos. Es en ese susurro donde la ciudad guarda advertencias para los curiosos y consuelos para los dolientes. Y si hay algo que los viejos repiten como refrán, es esto: las fachadas más hermosas a menudo esconden la mayor trampa. Los regalos de la noche no siempre son ofrendas, y la curiosidad, si no va acompañada de prudencia, puede abrir puertas que no deben abrirse. Permítanme insistir, por respeto a la ciudad y a quienes la habitan, estas narraciones son leyenda. No presento certificados ni actas que conviertan a los personajes en hechos probados. Don Pedro, Teodora, Fernando, el joven soldado, Matías y la figura que llamamos Nahuala existen en el tejido de lo que se cuenta. Pueden basarse en hechos, en recuerdos, en temores que se han transformado con los años. Pueden igualmente ser la manera que ha encontrado la comunidad para nombrar sus pérdidas. Sea cual sea su origen, las lecciones que dejan son prácticas. Respeta las casas ajenas, no entres por curiosidad en propiedades que no son tuyas, y si escuchas algo que te alarma, busca a quienes pueden ayudar de manera responsable. Hay además otra advertencia que conviene subrayar siempre: no animes la exploración nocturna de lugares con historias. Las leyendas se alimentan de aproximaciones y de narraciones, pero la vida real pide un cuidado que las historias no deben desatar. Respeta los espacios, respeta a las personas que viven allí y permite que las autoridades o quienes gestionan dichos lugares atiendan cualquier inquietud. La curiosidad puede ser noble, pero no cuando viola el descanso o la seguridad de otros. Años después de aquellos sucesos, los turistas que pasean por Puebla se detienen, sin saberlo muchas veces, frente a fachadas que contienen miles de historias. Algunos toman fotografías y se marchan con la sensación de haber tocado algo antiguo. Otros buscan entre las calles la emoción de lo oculto. Los más precavidos preguntan a los locales, escuchan y regresan con el respeto de quien comprende que algunas historias no deben convertirse en experiencia directa. Los que viven aquí aprenden a conservar la memoria sin convertirla en negocio de sustos, aunque claro, no faltan los que venden recuerdos y leyendas en tazas y camisetas. En el fondo, lo que une a las dos leyendas que compartí esta noche es un mismo tejido, el de una ciudad que guarda en cada esquina rastros de lo que ha pasado, el de una comunidad que reacciona, a veces con fe, a veces con remedios antiguos, a veces con coraje, y de la presencia persistente de algo que, aún derrotado, no termina de partir. Es un recordatorio de que la memoria colectiva es un músculo que hay que ejercitar para no olvidar las pérdidas y para no repetir errores. Quizá la última cosa que puedo ofrecerles es este consejo que me repiten los viejos cuando hablo de estas historias. Caminen con respeto, no miren de más, no toquen lo que no es suyo. Aprendan a diferenciar curiosidad de intrusión. Y si alguna vez sienten que una historia les llama a la puerta, pregúntense primero si lo que buscan es verdad o solo adrenalina. Porque las leyendas de Puebla, como muchas leyendas del mundo, no necesitan audiencias temerarias para mantenerse vivas. Se alimentan de la transmisión cauta, del susurro al oído, del respeto por lo que fue y por lo que aún está por sanar. Si te inquietó alguna de estas dos historias, cuéntalo en los comentarios. Dime cuál te perturbó más, la casa que perdió a un niño o la fachada que escondía dulzura amarga.
Suscríbete para escuchar más relatos como este, y si guardas una leyenda propia de Puebla o de otro lugar, envíala al correo que aparece en la descripción. Con cuidado y respeto, la leeremos y quizá la contemos alguna noche de luna. Pero recuerda, no conviertas la curiosidad en acto. No ingreses a propiedades privadas por jugar a probar si la leyenda es verdad. Respeta la memoria de quienes sufrieron y las normas de quienes cuidan estos lugares. La ciudad sigue allí, con sus piedras que no olvidan y sus calles que guardan ecos. Cuando la luna se acerca a las cornisas, algunos dicen oír risas que no parecen pertenecer a vivos ni a muertos. Otros, un aullido que jamás termina de abandonar la memoria. En las noches de octubre, cuando las hojas se desprenden y el aire se llena de nostalgia, quizá te cruces con uno de esos sonidos. Si eso pasa, camina despacio, guarda el respeto y escucha. Puebla te estará hablando, como lo ha hecho siempre, con la voz de sus muros y con la certeza de quienes aún recuerdan lo que no volvió. ¿Te atreves a responderle?